Dios le bendiga, bendiciones, muy buenos días. Ya estamos listos para comenzar esta clase de hoy. Camino a Emaús. Los voy a llevar hoy hacia Israel. Vamos a hacer un viaje hacia Jerusalén, hacia esos lugares donde Emaús tiene que ver también mucho con lo que es la resurrección de Cristo. En este viaje vamos a profundizar la importancia que hemos escuchado muchas veces nosotros, este tema de camino a Maús, de dos personas que caminaban y Jesús aparece con ellos y empieza a dialogar y caminan un buen trayecto hacia llegar a Emaús. Pero detrás también de todo eso hay una gran profundidad. Este es el camino, según la imagen que usted está viendo, véala bien porque ahora en la actualidad es una carretera y pasan camiones, vehículos, está pavimentado, pero esta es una foto antigua donde antes no habían vehículos tan como ahora, no había pavimento, había solamente tierra, árboles a su alrededor, por eso se llama el camino a Emaús. Pero hoy en día le voy a mostrar también bases, historia, videos, fotos originales de que ahora es muy diferente como lo vemos acá, pero es el mismo camino. La única diferencia en del camino a Emaús actualmente que ahora está pavimentado y transitan muchos vehículos, camiones, vehículos, carros, autos, se mueven en diferentes direcciones de ida y de vuelta porque es un camino que se junta también a otros lugares para que usted vaya entonces visualizando en que en el camino a Emaús es muy diferente a lo que hoy vamos a conocer en la actualidad, pero sí es el mismo camino donde caminó Jesús. Cuando nosotros entendemos todo el mundo espiritual, al conocerlo vamos también a ser efectivos en diferentes áreas, porque nos ayuda a entender más lo ministerial. Recuerde que en el camino a Maús era el tiempo en que ya antes de que Jesús caminara en Emaús, pasó ya todo el proceso de que fue llevado delante de una corte, ahí lo toman prisionero y entre el mismo día no pasa mucho tiempo y ya lo enjuician. Entonces todo eso se produce. Ahora, después de la resurrección de Cristo, se presenta primeramente hacia los discípulos. Van las mujeres, recuerde que son las mujeres las primeras que ven el sepulcro, porque ahí tenemos otra enseñanza también en lo que es la área de la mujer. La mujer cumple una función muy importantísima dentro y fueron ellas las primeras que vieron en que la tumba estaba vacía. Y cuando las mujeres vieron que la tumba estaba vacía, van y corren a los discípulos. Inmediatamente sale Pedro y empieza a correr y Juan también empieza a correr. Y Juan va corriendo y va Pedro, pero Pedro corrió más rápido y llega primero a la tumba y encuentra la tumba vacía con los lienzos y ahí comienza entonces en lo que Jesús comienza a aparecerse en muchos lugares, no solamente a los discípulos, sino comienza a aparecerse a un gran número de gente y entre esas personas que se les va a aparecer, vamos a tener la historia ahora, camino a Emaús. Ahí podemos visualizar, usted tiene que ir proyectándose, por eso es que lo quiero llevar a un viaje. Usted concéntrese en las imágenes y como que visualice que usted está viendo todo lo que hoy les voy a estar mostrando para que así lo recepcione más su espíritu. Por eso que muestro siempre imágenes, texto, porque hay un 75% del cerebro el cual usted puede recibir toda esta información. Mire, este es el cerebro. Aleluya. En este cerebro, recuerde que en este cerebro existen muchas áreas el cual nosotros tenemos. El cerebro, recuerde que no es solo. El cerebro está dividido. Es un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El cerebro está dividido. Y el cerebro, como está dividido, tiene una parte que es lo que lo sostiene es esto, que es el cuerpo calloso.
Esto es lo que separa al cerebro, pero hay dos, uno acá a la izquierda y el otro a la derecha, son dos. Y este es, que se llama el cuerpo calloso, el que los separa. Mire que parecía un caballito de mar. Entonces, dentro de este cerebro izquierdo-derecho, tenemos otra área también que, si la pueden visualizar, ahí dice memory. ¿La pueden ver? Ahí dice memory. Porque aquí lo blanco, ese es el hipocampo, tanto del izquierdo y derecho. Se llama hipocampo. O sea, dentro de nosotros tenemos el hipocampo. Y ahí dentro del hipocampo tenemos ahí una palabra que es memory. Aquí dice memory porque lamentablemente me llegó en nueva lengua el cerebro, no me llegó en español, así que estoy tratando de traducir del inglés, pero sé que memory es fácil, memoria. No me lo reveló su sangre ni carne. Entonces, aquí es memoria. Todo lo que usted visualice, todo lo que usted vea, se le va a quedar más fácilmente en su cerebro a través de la memoria. ¿Y eso cómo se hace? A través de la imagen. Por eso que hay un 75% cuando usted ve algo, se le va a quedar más rápido que escuchar un audio o que escuchar un mensaje. Por eso siempre utilizo esto como lo he estudiado y siempre trato de colocarle imágenes para que usted ya se le va quedando más rápido el tema. Vamos entonces a seguir en esta enseñanza de camino a Emaús. Emaús, Nicópolis. Habían muchos Emaús. Hay varios Emaús. Hay como 6 Emaús en Israel, pero le voy a mostrar las bases históricas y de historiadores que el verdadero Maús donde Jesús caminó es en Emaús, Nicópolis. Aquí tenemos algunas de las ruinas. Voy a estar mostrando imágenes. Actualmente, esas son las ruinas de Emaús. Sí hay lugares que están habitados por judíos y estos lugares están habitados, pero también gran parte de la historia, porque aquí hablamos de más de 2000, 3000 años atrás, estas ya están como ruinas. Y aquí tenemos más o menos una visualización de las fotos de ese lugar. Todo este lugar nos da mucho entendimiento porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos ver que también después que Jesús resucitó y se mostró a los discípulos, Él se muestra también a dos personas, que lo vamos a analizar quiénes también son, cuando ellos iban camino a Emaús. La escritura dice que en Jerusalén existen muchos Emaús, pero este es el lugar exacto donde Jesús se le apareció a dos personas que iban camino a Emaús. Es el Emaús Nicópolis. Este es el Emaús donde Jesús caminó. Recuerde que al comienzo de la pantalla le mostré un camino de tierra. Ese era antiguamente Emaús, pero hoy ese camino de tierra ya está con asfalto, ya lo han pavimentado. Ahora pasan camiones, vehículos, carros que se mueven en diferentes direcciones. Y aquí podemos ver parte de las ruinas de Emaús. Todas estas piedras que antiguamente esas piedras cumplían también función importante, que vamos a estar viéndolas también, porque Camino a Maús era un lugar donde habían aguas termales. Y vamos a ver también por qué significa aguas termales o tibieza, aguas tibias o aguas termales que habían también en ese lugar, y había mucho de esto, de estas aguas tibias, en aquel lugar de Emaús. Por eso que Emaús tiene un significado también de tibieza. O sea, los dos hombres que iban caminando, iban camino a la tibieza. Y aquí también es importante profundizar en que quizás nosotros podamos estar caminando en un camino de la tibieza y no nos hemos dado cuenta. Los dos personajes iban caminando, no se daban cuenta que iban camino a la tibieza. Asimismo, quizás nosotros en el mundo espiritual
Podemos hacer muchas cosas, estar en la iglesia, estar de sol a sol, pero a lo mejor no le estamos dando señorío al Señor de la obra, sino que estamos preocupados solo de la obra, que no es malo. Pero también tenemos que colocar nosotros un concepto de que si estamos nosotros bien en el Señor, estamos creciendo, nos estamos equipando, o quizás nosotros estemos caminando como estos dos personajes, camino a Emaús o camino a la tibieza. Estas son rutas del camino de Emaús que hoy están transitadas por vehículos. Aquí vemos entonces ya las rutas pavimentadas. Vemos que los carros van de un lugar del norte, del sur, van de un lugar para otro. Ahora ya estas rutas que le mostré al principio, ya ahora ya están pavimentadas, pero son las mismas. Este es el mismo camino, valga la redundancia, que caminó Jesús. Y vamos a ver cuántos kilómetros son de Jerusalén a Emaús, que también hay un número ahí importante de enseñanza y cual le he dado, porque todo lo que es Dios, hermano, lo hizo perfecto, todo lo que es Cristo, los números, lo que habló, las palabras, todo está realmente, por eso es que es impresionante que todo en gematría, algo nos está diciendo los números y también los kilómetros desde Jerusalén hacia Emaús. Este es la carretera. Si usted se fija al lado izquierdo de la pantalla, según como usted esté en la posición, vemos una carretera donde hay muchos carros, vehículos y alrededor también están las llanuras. Ese es el camino a Emaús. Todo lo que podemos visualizar al lado izquierdo, se fija que es largo el camino y ese llega hacia la ciudad de Emaús, ahí donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Este es el mismo camino que también que pasa por el Valle Gabaón. ¿Se recuerda usted el Valle de Gabaón en la época de Josué, cuando el pueblo estaba conquistando y cuando estaba conquistando la tierra prometida? Ahí vemos en que lo que dice Josué capítulo 10, verso 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Josué dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Agalón. Es el mismo camino. Mire qué interesante todo lo que estamos visualizando, porque nosotros vemos que el camino de Emaús es donde llegó Jesús, caminó por ese lugar. Y este mismo camino también pasa por el valle de Agabón. A lo mejor ustedes visualizaron un valle alrededor. Ese valle que está alrededor es ahí mismo donde el sol se detuvo en Gabaón y la luna se detuvo en el valle de Agabón. Miren qué interesante, de Agalón. Gabaón entonces es la villa árabe en el norte de la colina preservada, que como el nombre bíblico, que estaba habitada, por eso se llama Gabaón, porque estaba habitada por los gabaonitas. Ellos engañaron a Josué para que se hiciera una alianza entre los dos pueblos. Pero más tarde, los israelitas serían forzados a defender su nefasto aliado, los gabaonitas. Y de paso derrotarían también a coalición de los 5 reyes cananeos que querían hacerle guerra. Y ahí estando Josué en aquel lugar, él dijo que se detenga el sol y la luna. Interesantemente, que esto está comprobado científicamente, que en el calendario hay un día menos. Esto es muy profundo, parece para otro tema. Hay un día menos entre todo el ciclo de lo que es los calendarios y la gente nos explica por qué hay un día menos en todo lo que es los días. Es porque hay un día menos, porque el Señor detuvo el sol y la luna. Ese es el día que falta, porque en la tierra como quedó no en movimiento y el sol no siguió, el sol se quedó detenido y la luna también. Esto es un dato muy interesante en todo esto. Avancemos entonces a través de esta enseñanza. Emaús en tiempos bíblicos, escuche esto, era un lugar llamado Hamat. Hamat, así se llamaba. ¿Y qué significa Hamat? Y vamos a ver por qué le cambiaron a Emaús. En bíblicamente es un lugar que es Hamat. Y ahí se llama por aguas termales o aguas calientes. O sea, como decía anteriormente, simboliza también que quizás las dos personas o quizás nosotros también estemos caminando por ese camino. Un camino a la tibieza.
¿Por qué? Porque el camino que iban ellos era un camino donde iban a ir a aguas calientes o aguas tibias. Pero interesante que antiguamente no se llamaba Emaús, se llamaba Hamat. Es más fácil decirlo. Entonces, aquí tenemos entonces más ruinas de ese lugar y vamos a estar profundizando varias de ellas para poder entender todo el concepto. Lo estoy llevando hoy en historia, en un viaje hacia camino a Emaús. Usted visualice todo lo que está viendo en su pantalla para poder entender y que le quede más dentro de su espíritu. Ahora, recuerde que antiguamente se llamaba Hamat, pero cuando los griegos llegaron a aquel lugar en el siglo II antes de Cristo, ellos no podían pronunciar la palabra Hamat, a lo cual le cambiaron el nombre para ellos más fácil y le colocaron Emaús. Esa es la historia. Interesante también todo eso, porque nos sirve para poder entender más el tema de que hoy, por eso le conocemos hoy y quedó escrito hasta el día de hoy como Camino a Emaús. Pero antiguamente era un nombre el cual en Israel se le llamaba el Camino Hamat. Ese es el lugar, Hamat. Pero los griegos cuando conquistan y empiezan a tomar territorio, porque hubo muchas guerras, no solamente entre ellos, guerra contra los romanos, guerra con los sirios, guerra contra los pueblos paganos, guerra contra los árabes, guerras también con los griegos. Y cuando los griegos llegan también a hacer guerra a aquel lugar y toman ciertos lugares, aunque después el pueblo de Israel volvió nuevamente a tomar sus territorios y hoy le pertenece al pueblo de Israel. Pero antiguamente, cuando fueron atacados por los griegos, ellos tomaron este territorio y ahí, como ellos no podían pronunciar los griegos el nombre Hamat, le dijeron Emaús. Y ahí hasta el día de hoy quedó como Emaús, donde nosotros conocemos la historia que hoy estamos comenzando a dar el entendimiento, porque son muy importantes y nos dan una gran profundidad de lo que sucedió también en ese lugar. Aquí tenemos, recuerde que ahí en Emaús hay lugares que se le llaman, recuerde que es un lugar de aguas calientes o aguas termales. Aquí vemos un lugar donde aquí antiguamente eran aguas termales, hoy las aguas ya están secas. Ya no hay aguas termales y quedan solamente en los lugares donde la gente iba. Este es como una camarita, por decir, como un baño de vapor, donde ahí la gente iba y a través de las aguas termales ellos estaban. Este es parte de lo que es ese lugar. Recuerde que Maús significa aguas termales o aguas calientes. ¿Por qué? Porque en ese lugar, como apreciamos en pantalla, ahí dentro entraba la gente adentro y las aguas corrían y ahí la gente podía relajarse a través de estas aguas termales o caliente. Ahí solamente ahora ya vemos solamente las ruinas porque ya las aguas calientes ya no están. No hay aguas ahora en ese lugar de aguas termales, sino que se han secado. Pero antiguamente era un lugar de muchos lugares, estaba gran parte de Emaús con aguas termales y calientes. Por eso que Emaús tipifica también en que quizás nosotros podamos estar en Emaús. Y ahí podemos nosotros claramente más entender por qué Emaús da el significado de aguas termales o calientes, porque la gente iba ahí y se relajaba. Recuerde que a lo mejor si usted ha ido a un spa, ha ido al gimnasio, y cuando ha ido al gimnasio después pasa usted un baño de vapor o baño también seco, que es luz y todo eso y ayuda mucho al cuerpo. Pero también, ¿qué pasa ahí? Uno se relaja. Al término espiritual, por eso es que camino a Emaús, le decía anteriormente que puede ir camino a la tibieza, porque cuando uno, no estoy en contra de lo que es de la agua, pero estoy hablando en términos espirituales, que quizá en términos espirituales nosotros estemos ahí en camino a Emaús, estemos relajados, estemos en la tibieza, ya no nos importa llegar temprano, ya no nos importa ir a la iglesia, ya no nos importa ayunar, ya no nos importa leer la Biblia, o sea, estamos tan descansados, tan relajados, en que nos estamos colocando tibio. Ya no nos esforzamos
Entonces, toda esta enseñanza también nos da una gran profundidad de lo que sucede en ese lugar. Hoy solamente, como podemos visualizar, ya ahora son lugares cerrados, ahí hay una reja, pero detrás de esa reja también había una puerta por el otro lado, donde la gente ingresaba y las aguas fluían y las aguas podían las personas ir y también estar ahí en esas aguas que le ayudaban al cuerpo. En Emaús también vivían muchos judíos y que también está representado Emaús con la resurrección de Jesús. ¿Con qué? Con las tumbas. Sígame bien en la historia para poder entender por qué está conectado la resurrección de Jesús con las tumbas. Y recuerde que Jesús también fue a ese lugar de camino a Emaús. ¿Cuál es la idea de Jesús caminar varios kilómetros? Porque no fue 5, 6, 10 kilómetros, 15. Vamos a ver cuántos kilómetros fueron. ¿Cuál es la idea de que Jesús caminar con estas dos personas y llegar a Emaús? Porque Emaús también está conectado con las tumbas de Emaús. Y ahí le voy a enseñar tumbas reales judías que están simbolizadas también a la tumba de Jesús. Ahora, las personas normales sin recursos económicos eran puestas en tumbas bajo tierra, con sudario que le envolvían y ahí ellas quedaban en sus tumbas. Todas las personas que no tenían economía, que no eran muy prósperas, que no eran de la alta sociedad, por decir personas normales, naturales, cuando morían, no los llevaban a donde vamos a ver ahora, sino que solamente hacían un hoyo, colocaban el cuerpo y le echaban tierra. Eso eran los que no tenían recursos económicos. Pero también los adinerados y los importantes, estos eran puestos en una tumba en la roca. Y recuerde que lo mismo sucedió con Jesús, donde la tumba de Jesús no fue puesta bajo tierra, sino que fue puesta en la roca. Dato interesante también que nos da a entender lo que sucedió en aquel lugar. ¿Quién fue entonces el responsable de dar esa tumba a Jesús? José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Era un hombre rico y él dio la tumba, una tumba nueva, para que colocaran el cuerpo de Jesús en esa roca, mantengan tumba nueva. Y José de Arimatea fue el hombre el que tenía muchos recursos y él dijo, yo tengo una tumba nueva y pasen el cuerpo de Jesús que ahí quede. Era una tumba no en tierra. Recuerde que los adinerados, lo más importante, ellos tenían sus tumbas en las rocas. Por eso que vemos la tumba de Jesús no bajo tierra, sino en la roca. Y le voy a mostrar también fotos reales de tumbas en las rocas. Aquí entonces vamos a visualizar una parte de la tumba en que aquí podemos nosotros ver, a la izquierda vemos un lugar que hay en una roca y acercándonos más a esa roca vemos un orificio. Las tumbas eran así, no, las tumbas no eran tan como grandes, gigantes, a menos que sea una piedra muy grande en que la puedan colocar, como fue con Jesús. Pero aquí tenemos una tumba donde había una abertura y en esa abertura ahí se entraba el cuerpo, se preparaba y se colocaba esa tumba en la roca donde ahí la persona podía estar. Ya la vez también en esa área podíamos ver claramente cómo todo lo que está relacionado a esa roca, podemos ver cómo se producía el, esa bendición también de que podía nuestro Señor Jesucristo también estar en esa roca. Esa es la roca y esa es la tumba en una roca. Donde esa tumba que había un orificio, siempre había una piedra también, porque le colocaban una piedra en esa roca. Juan capítulo 19, versos 38, 39 en adelante nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea fue uno de los personajes también muy importantes, también que era discípulo de Jesús y también tenía también mucho que ver con María.
en términos de familia. Era un hombre que estuvo ahí con la familia de María y José y también con Jesús. O sea, ya lo conocía durante mucho tiempo y ahí vemos entonces que José de Arimatea, él va donde Pilato y le ruega que le entregue el cuerpo y ahí se lo entrega para que vaya después a ese lugar donde va a descansar. En el momento entonces que la persona fallecía, el cuerpo era preparado, se lavaba, se ungía con aceites preparados como mirra, con nardo, y luego el cuerpo se envolvía en un sudario y el cuerpo se colocaba dentro de aquella cueva, en aquella roca. Esto era lo que se hacía. Cuando el cuerpo también era colocado dentro de la tumba de la roca, se cerraba con una piedra, con una gran piedra, y se esperaba un año. Después de ese año sacaban los huesos y se los llevaban a otro lugar. Y esa tumba podía ser usada otra vez por alguien de la familia o por otra persona. Este era el rito el cual hacían los judíos. No es como nosotros que quizás en nuestros países colocan un lugar y ahí se quedan hasta por los siglos de los siglos. Pero en los tiempos judíos, en Israel principalmente, ellos colocaban el cuerpo en un lugar, los que estaban en una piedra de tumba. Y ahí cuando colocaban entonces todo esto, vemos claramente en que ya podíamos ver lo importante en que todas las tumbas que estaban ahí en aquel lugar eran muy diferentes, ya que se les permitía solamente tanto también a las personas que ellos eran lo único que puedan ingresar a aquel lugar y podemos también nosotros sacar mayor antecedente en que todo lo que estaba ahí sucediendo era por algo. Ahora, recuerde en que ya le hablé claramente de la enseñanza que solamente se esperaba un año y después de un año ese cuerpo lo sacaban los huesos y se lo llevaban a otro lugar y el cuerpo nuevamente después volvía a usarlo en otro lugar, pero también esa tumba la usaban nuevamente y eso se repetía constantemente. Dato interesante que la tumba que dio José de Arimatea era una tumba nueva, o sea, nadie la había usado. Hasta en esos detalles, la muerte de Jesucristo tuvo algo muy importante, porque él fue como el primero en estar en esa tumba. Y quizá después de un año, bueno, ya nos sacaban ya esa tumba, ya después ya la colocan ahí en una iglesia y todo lo que vemos ahora en aquel lugar. Pero antiguamente, después de un año sacaban los huesos y se los llevaban a otros lugares. Y Jesús estuvo aquí en una tumba nueva. Era una tumba que José de Arimatea había comprado y justamente él dijo, yo quiero el cuerpo de Jesús que esté en esa tumba nueva. Una tumba original de los tiempos de Jesús. Aquí vemos entonces, dentro de las tumbas, vemos los lugares que hay dentro, vemos orificios, ahí donde la gente metía, y vemos, si usted se fija también, este está dentro de una roca, de una piedra, una roca, ahí está varios orificios que son tumbas, y ellos también en esa tumba les colocaban rocas, piedras, para que no sean profanadas o no puedan entrar otra cosa más o alguien más. Otra tumba en que la piedra servía para cubrir la entrada de aquella tumba. Lo mismo que vemos, este es otro tipo de tumba en cual vemos siempre piedra, porque estas piedras las colocaban para que las personas no pudieran profanar los cuerpos o sacar los utensilios y siempre colocaban una piedra dentro de aquel lugar o para cubrir la entrada. Hemos visto entonces la muerte de Emaús, pero ahora vamos a conocer la vida en Emaús. Hoy tenemos ese camino en que nos lleva a un lugar también muy importante de lo que es camino a Emaús. Recuerde que Jesús caminó con dos personas, dos personajes, y los restos arqueológicos también de Emaús, que son estos, nos dan a entender el lugar donde aquí podemos estar viendo. Esta es una casa
un lugar y vamos a ver de quién es este lugar. Lucas capítulo 24, verso 13. En el camino a Maús, he aquí dos de ellos, dos personas, iban en el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, no discutían, peleaban, sino intercambiaban palabras, Jesús mismo se acercó y caminaba también con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conocieran. Entonces, vemos la historia que dos hombres empiezan a caminar y cuando camina de repente se incorpora Jesús con ellos y también empieza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Y ellos siguieron caminando. Caminaron por ese camino de Emaús y sin saber que el que estaba caminando con ellos era el mismo que había resucitado y era el mismo que estaban hablando todos en Jerusalén de que un hombre había resucitado de los muertos porque ya no estaba en la tumba. Dato interesante, Lucas 24:18 respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, mantengan ese nombre, Cleofas. Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ahí comienza el verso 28 donde dice, llegaron luego a la aldea donde iban, o sea, a Emaús. Y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús dijo, no, yo voy a seguir mi camino, voy más lejos. Mas ellos le obligaron, le dijeron, quédate con nosotros, quédate aquí, porque se hace muy tarde y el día ya ha declinado, o sea, ya estaba anocheciendo. Entonces, los dos discípulos entraron, pues, a quedarse con ellos en la casa de Cleofas. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y ahí vemos una historia importante donde después que pasó todo eso y bendijo, algo también sucedió. Esta es la casa de Cleofas, donde Jesús estuvo con dos personas que caminaron con él y no le reconocieron. Caminaron 30 kilómetros juntos y no lo reconocieron. Recuerde que 3, el número 3 implica mucho término en geometría, que lo he enseñado en otras áreas también. Entonces aquí tenemos a Jesús caminando con dos personas. Uno era Cleofas y Cleofas le dijo, quédate en mi casa porque ya es muy tarde, anochece. Y ahí donde cuando llega a la casa, Jesús parte el pan y les bendice y ahí él desaparece delante de ellos. Miren qué interesante todo eso. Hoy están solamente las ruinas de la casa de Cleofas, pero ahí en ese lugar, ahí donde Jesús estuvo con dos personas, aquí donde Jesús, en esta casa de Cleofas, que hoy en día también lo hicieron un lugar también de un santuario, ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo, caminó 30 kilómetros junto con ellos, que ellos no le reconocieron, y quizás también la historia pueda ser también de nosotros, que caminamos con Jesús y no le hemos visto, caminamos con Jesús y no le hemos reconocido. Son 30 kilómetros, el cual ellos dialogaban, hablaban. Imagínense caminar 30 kilómetros con Jesús y quizá qué Jesús le diría en ese momento. ¿Qué le enseñaría? ¿Qué profundidad le habría hablado? Porque Jesús era un maestro, siempre estuvo enseñando, o sea, le enseñó cosas que quizás no vamos a poder saber porque serán en los secretos de la historia en que Cleofas y su otro amigo, luego que escucharon a Jesús, llegan a su casa. Y miren lo que sucede también, verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos, con Cleofas, su amigo y Jesús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo, entonces, después que hizo este acto, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron que era Jesús, mas él desapareció de su vista. Qué tremendo.
30 kilómetros caminando con Jesús, pero no le habían visto. Pero ahora que pueden ver a Jesús, se dan cuenta realmente en que el que estaba con ellos era Jesús. Pero así a veces nosotros podemos pasar. Estamos en lugares, pero no vemos a Jesús hasta que nos sea revelado. Por eso que en otras clases, recuerden, en las 14 generaciones, yo muchas clases más, le he enseñado que la Santa Cena es muy buena. Ayuda mucho, nos cambia nuestra genética, nos abre nuestros ojos, nos abre el entendimiento, limpia nuestra genética de un pasado. Por eso que es bueno cenar. Y no solamente, yo no sé cuánto tiempo harán ustedes Santa Cena, pero ustedes también pueden hacer Santa Cena, porque la Santa Cena no está diciendo, no, el que el pastor tiene que hacerlo, el anciano, no, la Santa Cena como familia también la podemos hacer, porque usted es el sacerdote, tú eres la persona encargada de tu casa, haz Santa Cena. O puede ser con tu familia o contigo mismo. Porque cada vez que tú hagas Santa Cena, la Santa Cena solamente significa recordar la pasión y muerte de Cristo, recordar lo que Él hizo, pero también tiene una profundidad muy profunda en que nos limpia nuestra genética. De ahí donde Lucas dice, haced esto en memoria de mí, y tomó el pan y lo bendijo, luego la copa que es la sangre de Cristo, y también dijo, haced esto en memoria de mí, lo que también menciona el apóstol Pablo en Corintios, porque cuando Lucas menciona hacer esto en memoria de mí, él ocupa una palabra como era el médico, esa palabra es anamnesis. Esa palabra memoria, como Lucas era médico de oficio, Lucas ocupa una palabra médica que es anamnesis. ¿Qué significa anamnesis? Un historial del pasado. Es como cuando usted va a un médico, el médico le da una información, él tiene una información de todo usted. Tiene un historial, tiene una información, tiene una ficha clínica de todo lo que usted tiene. Y a lo mejor le pueden cambiar médico, pero la ficha clínica siempre va a estar ahí. Pueden pasar 2, 3 médicos y los médicos solamente van a ir a la ficha clínica y van a saber quién es usted. Asimismo, en el mundo espiritual es lo que dice el Lucas, cuando ocupa la palabra anamnesis, que cuando nosotros cenamos, la Santa Cena nos limpia nuestro historial de un pasado, nuestra genética, nuestra contaminación generacional, ancestral, ADN, genes, sangre. Mire qué importante todo lo que hace la Santa Cena. Y aquí tenemos otro caso de que cuando Jesús, porque la Santa Cena cada vez que se hace, algo pasa en el mundo espiritual. Y aquí ellos hicieron, Jesús les dio el pan, los bendijo. Inmediatamente, ¿qué pasó ahí? Se abrieron los ojos y reconocieron que el que estaba en su casa era el mismo que había muerto y había resucitado y estaba en su misma casa. ¡Qué tremendo! Pero Jesús desapareció de su vista. Todo eso pasa camino Emaús. En la casa de Cleofas también se construyó una iglesia bizantina que fue destruida después en los periodos más adelante por los árabes, en la época de las cruzadas. Y ahí podemos ver también alguna historia en que todo eso se mantiene y ahí en la misma casa de Cleofa, por eso es que están cerrados los lugares para cuidarlo, son lugares arqueológicos y ahí es el lugar donde Jesús estuvo y también hicieron una iglesia bizantina. Esa es la iglesia antiguamente, esa era la iglesia bizantina y dentro estaba la casa del lugar donde era la casa de Cleofa. Ahí hicieron una tremenda iglesia. Esta es la iglesia, pero ya está destruida por los años, porque ha habido guerra, han habido terremotos. Recuerde que Israel ha sido atacado muchas veces por diferentes naciones con bomba y todo eso y han destruido mucha arqueología. En camino a Emaús, los cristianos judíos también construían un bautisterio para los fieles y ahí tenemos un bautisterio donde las personas, valga la redundancia, iban ahí y los que aceptaban a Cristo, los fieles eran bautizados. Esto también pasa en Emaús. Y yo me imagino que ellos se bautizaban ahí con aguas tibias porque era lo que más abundaba. Así que no como nosotros que a veces nos llevan al agua y a veces salimos carchados. Aleluya. Pero gloria a Dios, lo importante es que usted se muera ahí, muera a lo que es el área del bautismo y que salga una nueva criatura. Este es el bautisterio, es como
Es como tiene una forma de una cruz. Si usted se fija bien, es una cruz y en esa cruz las personas la colocaban y ahí a ellos se sumergían y podían nacer una nueva criatura. Se le llaman los bautisterios. Ahora, como decía anteriormente, ¿cómo sabemos que este lugar es el lugar original de Emaús donde Jesús estuvo en esa casa? Antiguamente, y siguen todavía hay varios Emaús en Jerusalén. Están Anabit, los de Abu Gos, el Emaús de Colonia, Emaús de Kuwait, Emaús de Artas y Emaús de Kasama. Todos esos son Emaús. Ahora, ¿cómo sabemos entonces que realmente el lugar que le mostré, recuerde también está ahí el valle? Ese valle, esa ruta que pasa ahí, el camino a Maús, pero también ahí está el valle de Agabón, ahí en ese mismo lugar, en lo que ustedes pueden visualizar de ese valle, ahí donde hubo la lucha de Josué, donde el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Agalón. Recuerde que los mencioné anteriormente, fue ahí mismo en ese lugar. Qué interesante todo lo que es cuando viajamos a esos lugares y ahí, hermano, en esa batalla algo sucedió también. Entonces, para poder nosotros entender que es el lugar, el padre también de la historia de Cesarea que vivió en el siglo, ya lo vemos ahí claramente después de Cristo, dice que la verdadera Emaús es Emaús Nicópolis. Eusebio de Cesarea, él, él claramente dice que donde en la casa de Cleofas, ahí se construyó una iglesia y ese es el lugar de la casa de Cleofas. Por eso que la casa de Cleofas, ¿dónde está? En Emaús, Nicópolis. Ese es el verdadero Emaús porque hay 6 Emaús más. Entonces tenemos más datos históricamente de poder decir si ese era ese lugar. Jerónimo también, Jerónimo de Estridón, habla en el siglo IV que había una iglesia en la casa de Cleofas. Otro historiador donde también nos está reforzando en que Jerónimo también nos dice que en la casa de Cleofas estaba una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí en la casa de Cleofas estuvo Jesús y desapareció de su vista delante de ellos. Este Jerónimo, que era un presbiterio, un doctor de la iglesia, considerado uno de los más eruditos y de los padres latinos y verdaderos de la iglesia católica, por haber realizado la traducción de la mayor parte de la Biblia del latín. Ese otro tema, cuando se tradujo la Biblia del latín al español, también hay mucho problema de traducción. Y este es un hombre que él tradujo, aparte de Jerónimo, que tradujo la Biblia al español, pero él da, aquí el punto es que él da a conocer que sí hubo en la casa de Cleofas una iglesia que se hizo. ¿Y por qué se hizo ahí? Porque ahí Jesús estuvo en la casa de Cleofas. Este es Emaús. Vea el video, ahí vamos a tomar varias áreas de altura donde podemos, este lugar que está actualmente en aquel lugar donde ahí podemos ver los lugares termales, ya no funcionan, se ha secado las aguas y ahí esta es la carretera donde caminó Jesús 30 kilómetros, hoy está pavimentada y ese es el valle de Agabón, donde la luna se detuvo y el sol también se detuvo. Ahí pasaron acontecimientos históricos muy importantes. Y hoy tenemos aquí, ese fue cuando empieza ya las destrucciones por los terremotos, por las guerras, y tenemos ahí también esta casa de Cleofa, donde Jesús caminó por esos mismos lugares, por esas piedras, por esos pavimentos. Estos todavía están ahí, no lo han hecho nada más, y ahí estuvo Jesús. Las aguas termales también, donde Emaús era un lugar de muchas aguas termales, donde por eso se le llama Emaús la tibieza o el lugar donde aguas calientes. Todos sus lugares hay mucha historia, hay mucho que entender y también mucho que profundizar a través de la palabra y a través, si usted se fija, los carros que están pasando a los lados, ese es el camino a Emaús, esa es la carretera, está al lado. Y aquí es justamente donde está también esa es la tumba también que está simbolizando también donde Jesús también
fue colocado en una tumba en la piedra, como lo vemos, y le colocaba en una tumba y una piedra redonda porque era más fácil, como estas piedras que eran cuadradas y que eran difíciles de colocarlas, pero ellos también con el tiempo colocan piedras redondas porque es más fácil también colocarlas. Ese es el tiempo de primavera, aquí donde los reyes iban a la guerra, tiempo de la primavera, donde David también tenía que salir a la guerra y no salió, y de ahí cometemos también, hemos escuchado también donde él cometió el error de estar eh, con la mujer que miró en el balcón. Él tenía que salir a la guerra, tiempo de primavera. Hoy tenemos este lugar de tiempo de primavera, por eso vemos las flores y aquí es el camino a la casa de Cleofas, donde muchos también turistas van a visualizar este lugar de Emaús y ahí podemos ya ver solamente ya las ruinas por las destrucciones de las guerras. Recuerde que han sido muy atacados eh, Israel y ahí en esa casa es donde Jesús se le apareció ya después de haber cenado con ellos. Los ojos de ellos se abrieron y ellos se dieron cuenta que realmente era Jesús que estaba en su misma casa. Qué tremenda bendición tuvo Cleofa y su amigo de que tuvieron al mismo Jesús. Imagínense 30 kilómetros hablando con Jesús y quizás que hablaron porque Jesús, recuerde que él era maestro, era rabino. Entonces, ¿qué misterio le habrá enseñado a Cleofa? No tenemos más datos de ellos, pero aquí podemos visualizar una gran enseñanza, una gran historia en que también nos da un lugar que a veces nosotros podemos caminar por caminos Emaús, caminar quizás con Jesús hacia de Jerusalén a Emaús y no nos hemos dado cuenta que Jesús ha estado al lado nuestro. ¿Por qué no lo hemos visto? Porque quizás también nuestros ojos estarán cegados, vendados y no nos damos cuenta. Esto significa que nosotros podemos ir camino también a una tibieza. Lo importante de toda la enseñanza en cual les podemos nosotros hoy dar a conocer es que cada vez que nosotros busquemos más el rostro del Señor, vamos a poder crecer, avanzar y a la vez también poder saber que cada uno de nosotros, Dios nos llamó con algo, pero también a través de esta enseñanza es poder nosotros pensar y memorizar y quizás reaccionar, porque a lo mejor estaremos nosotros ocupados en muchas cosas, pero a lo mejor estaremos caminando como estos dos personajes. Camino a Maús, 30 kilómetros, pero a lo mejor en nosotros estaremos camino en una tibieza que no nos hemos dado cuenta por el problema, por la situación, por la angustia, por la enfermedad, por el problema económico, por lo que estamos viviendo. Quizás no nos hemos dado cuenta y esto no es malo, no quiero decir que sea malo, no, porque es parte de lo que estamos haciendo, creciendo, porque todos, dice la Escritura, que todos vamos a pasar un día malo. Yo voy a pasar un día malo, usted va a pasar un día malo, todos vamos a pasar un día malo. No es malo, pero lo importante es que salgamos de ese día malo. Lo que está diciendo en esta historia de Camino a Maús, en que podemos pasar alguna circunstancia o podemos pasar alguna necesidad, pero lo importante en que de todo esto nosotros podamos ser libres y poder saber que en Cristo el Señor nos dio respuesta y nos bendijo a través de esta enseñanza, camino